Nuevo México. Con 315.194 kilómetros cuadrados, Nuevo México es el quinto estado más extenso de los Estados Unidos. Su superficie es accidentada, con las estribaciones sur de las montañas rocosas al norte del estado, Sierra de la Sangre de Cristo, grandes llanuras al este, y mesetas y más montañas al sur y al oeste. El Río Grande con su amplio valle divide el estado de norte a sur. Sorprenden los paisajes desérticos, las extrañas formaciones rocosas, los bosques de montaña y las numerosas fuentes termales. El tipo de flora del estado es neártica y neotropical. En las zonas de mayor altura hay especies que sobreviven a nevadas, lluvias y sequías como el abeto azul, el pino de cono tieso y arbustos. En la zona auxoniana de cordilleras de montañas y desfiladeros está el abeto, el temblón y el pino ponderosa. Bajando de altura podemos encontrar robles, juníperos, oyameles, pinos Douglas, alamillos, álamos canadienses, la colombina, el poleo y la hierba caballar, arce y flores silvestres debido a la humedad que desciende de las montañas nevadas, teniendo un gran colorido durante el otoño. En zonas mucho más áridas, destacan los pastizales o zacatales, el pino piñonero, el encino, el álamo, el olivo, el cedro, el huizache, las chollas o biznagas, los nopales o chumberas, los cardones, los magueyes o agaves, y gran variedad de cactus. La fauna del estado es muy diversa. Aquí podemos encontrar especies propias de la alta montaña que predominan en Canadá, o especies animales que predominan en regiones subtropicales de México. Entre los mamíferos, tenemos al oso negro americano que es símbolo de este estado. Otros mamíferos que habitan aquí son los leones de montaña, los carneros cimarrones, las cabras montesas, los venados, las marmotas o roedores de menor tamaño como la rata canguro y especies en peligro de extinción como el lobo mexicano, el bisonte americano y el berrendo. Dentro de las aves tenemos al pavo salvaje de gran colorido, el correcaminos, los patos salvajes, codornices, cenzontles, carpinteros, etc. Entre los reptiles destacan las serpientes de cascabel y serpientes coralillo, entre otros. Entre los insectos hay gran diversidad, como las mariposas, arañas, escorpiones y ciempiés. En Nuevo México, parte de Arizona y regiones de Texas y de las Grandes Llanuras, habitan los apaches, un grupo de naciones indígenas. Se denominaban a sí mismos de, que quiere decir la gente. Hablaban un conjunto de lenguas athabascanas meridionales, que se han clasificado en apache de las llanuras, apache oriental y apache occidental. Eran pescadores, cazadores y agricultores. Vivían en pequeños grupos basados en la familia. Los grupos se formaban con varias familias de carácter matriarcal. Todos los apaches vivían en familias grandes, donde cada familia tenía su propia vivienda. La familia extendida consistía en marido y mujer, sus hijos todavía no casados, los que se casaron con sus hijas, sus hijos que se casaron con las hijas de otros hombres, y los niños de cada uno de ellos. De esta manera, un grupo de familias unidas formaban un linaje femenino, modelo de madre, en la que los hombres eran capaces de conseguir un matrimonio después de salir de la familia de sus padres. Cuando una hija se casa, ella y su esposo colocan nuevas viviendas. Algunas familias trabajaban juntos en grupos locales, las cuales llevaban a cabo ciertas ceremonias, el comercio y la guerra. Este grupo local estaba encabezado por un hombre comandante de avanzada edad, que tuvo la mayor influencia desde joven entre los miembros del grupo gracias a su reputación. El comandante de grupo venía por sus culturas como el líder apache. La ocupación no era hereditaria y por lo general era diferente en todos los miembros de la familia. El comandante era una influencia fuerte en el grupo, ni un solo miembro del grupo no se veía obligado a seguir al comandante. El comandante apache occidental bien considerado tenía que ser trabajador, generoso, objetivo, tolerante, honesto y elocuente. El concepto de nación apache no existía entre ellos y no se consideraban parte de la misma unidad, a pesar de hablar idiomas semejantes.
Las 7 tribus apaches no estaban unidas políticamente, a pesar de la opinión generalizada, y, a veces incluso eran enemigos mutuamente, tales como los lipanes, que eran enemigos de los mezcalero. Hay que tener en cuenta que los apaches eran la mayor población nómada del sudoeste. En verano, sus comunidades se establecían temporalmente en las montañas, y se trasladaban a las llanuras en invierno. Conocían muy bien su entorno, su vegetación y su fauna, lo que les permitía integrarse perfectamente en su medio. De hecho, los propios blancos llegaron a aprovechar sus conocimientos empíricos de ecología. La vivienda típica, llamada huiquillac, tenía una forma semiesférica recubierta de ramas o corteza, y era muy fácil de construir o de abandonar en caso de necesidad. En cambio, los navajos estaban influidos por la civilización de las praderas y vivían en tipís, la vivienda de forma cónica más conocida. Poseían perros, caballos, mulas, ovejas y, en algunas ocasiones, vacas que les servían tanto de alimento como de montura. Sin embargo, su religión les prohibía comer pavos, pescado, serpientes, osos y otros animales. Las bases de su economía eran la caza y la recolección. La captura de animales era una ocupación exclusiva de los hombres, y se preparaban para ella desde pequeños. Se concentraban para sus cacerías enormemente e, incluso, los chiricahuas solían mantener alejadas a las mujeres para tener suerte en la caza. Eran partidas que realizaban a pie o a caballo y para las que, en ocasiones se disfrazaba. Usaban máscaras que representaban antílopes o ciervos para acercarse mejor a los animales. La caza exigía, además, ciertos rituales que garantizaran el éxito y aplacar a los animales sacrificados. Los chamanes eran los encargados de preparar los rituales más adecuados. El guerrero era considerado sagrado, e identificado con un héroe cultural llamado Muchacho del Agua. Así, debía observar algunos tabúes y, durante este noviciado, se convertía en servidor del resto de los luchadores. Tras esta celebración se convertía en adulto y guerrero. Las mujeres no participaban en los combates, pero hubo muchachas guerreras, que además poseían unos poderes especiales. Generalmente, se hacía la guerra, que podía reunir hasta 150, 200 o más guerreros, para vengar incursiones, asaltos y muertes de guerras anteriores o actos de brujería. Los chamanes eran los encargados de preparar los rituales adecuados previos al asalto. Además, uno de estos hombres medicina acompañaba siempre a la tropa e, incluso, algunos de los grandes dirigentes indios fueron también chamanes, como Jerónimo. Los apaches, como constatarían los europeos, eran expertos en emboscadas, camuflaje, ataques por sorpresa y guerra de guerrillas. Además, eran capaces de desaparecer o de desmontar un campamento ante los ojos del enemigo sin que éste se diese cuenta, y montaban campamentos falsos para despistar al contrario. Eran muy duros, y aguantaban bien la sed y el hambre, y podían llegar a recorrer grandes distancias de hasta 50 o 80 kilómetros al día. Los blancos los llamaban los tigres de la raza humana, y se los consideraba implacables y brutales. Sin embargo, no lo fueron más que los europeos que los destruyeron. A diferencia de otros indios, como los de las praderas, el pragmatismo de los apaches les hacía preferir la prudencia a la audacia, y rehuían acciones suicidas o peligrosas. Valoraban la valentía, pero ridiculizaban el heroísmo, como innecesario y contraproducente. Fue una raza que tuvo que luchar durante 4 siglos contra los invasores extranjeros. Primero contra los españoles, desde el 1540 hasta el siglo XVIII. Años más tarde contra los mexicanos y, finalmente, contra los estadounidenses, ante quienes perdieron la independencia en las llamadas guerras apaches siglo XIX. Desde que perdieron su última guerra, se vieron obligados a vivir en las reservas, cuya invención se debe a los españoles en el siglo XVIII, muchas de ellas situadas fuera de sus tierras históricas. Si bien los apaches sobrevivieron o se recuperaron demográficamente, una parte de sus formas culturales desapareció. Con todo, los últimos años han presenciado un renacimiento de sus tradiciones, ya que han sabido adaptarse a los tiempos actuales.